Alcohólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios y cuotas. Nos mantenemos con nuestras voluntarias contribuciones. AA no está afiliada a secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a cualquier causa. Nuestro primordial objetivo es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Este es un prólogo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son un conjunto de principios de naturaleza espiritual que, si se practican como una forma de vida, pueden liberar al enfermo de la obsesión por beber y prepararlo para ser útil y feliz. En la actualidad, se calcula que más de 2 millones de alcohólicos se han recuperado por medio de AA. Muchas personas no alcohólicas informan que con la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos han sido capaces de hacer frente a otras dificultades de la vida. Creen que los 12 pasos pueden significar más que la simple abstinencia para el bebedor problema, y ven en estos pasos un camino para que muchos vivan feliz y eficazmente, sean o no alcohólicos. Alcohólicos Anónimos empezó en 1935 en Akron, Ohio, como consecuencia de una reunión entre un bien conocido cirujano y un corredor de bolsas de Nueva York. Ambos eran casos graves de alcoholismo y estaban destinados a convertirse en los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Los principios básicos de Alcohólicos Anónimos, tal como hoy se conocen, fueron tomados principalmente de los campos de la religión y de la medicina, aunque algunas ideas de las cuales dependió finalmente el éxito fueron el resultado de tomar nota del comportamiento y las necesidades de la misma fraternidad. Después de 3 años de pruebas y errores, en la búsqueda de conceptos básicos para el funcionamiento de la sociedad, y después de una gran cantidad de fracasos para lograr que los alcohólicos se recuperaran, surgieron 3 grupos que tuvieron éxito. El primero en Akron, el segundo en Nueva York y el tercero en Cleveland. Inclusive entonces fue difícil encontrar 40 alcohólicos con una recuperación segura en el conjunto de los 3 grupos. No obstante, la incipiente sociedad determinó poner por escrito su experiencia en un libro que finalmente estuvo a disposición del público en abril de 1939. Por entonces, los que se consideraron recuperados sumaban alrededor de un centenar. El libro llamado Alcohólicos Anónimos, y de él se tomó su nombre la fraternidad. En él fue descrito el alcoholismo desde el punto de vista alcohólico. Los principios espirituales se estructuraron por primera vez en los 12 pasos que se hicieron claramente aplicables al dilema del alcohólico. El resto del libro estuvo dedicado a 30 historias en que los alcohólicos describieron sus experiencias de bebedores y sus recuperaciones. Esto estableció una identificación con los lectores alcohólicos y les probó que lo virtualmente imposible había llegado a ser realizable. El libro Alcohólicos Anónimos se convirtió en el texto básico de la fraternidad y lo es todavía. El presente volumen se propone ampliar y profundizar la comprensión de los 12 pasos tal como fueron escritos en el texto original. Con la publicación del libro Alcohólicos Anónimos en 1939, finalizó el periodo de iniciación y se estableció una prodigiosa reacción en cadena conforme los alcohólicos recuperados llevaron su mensaje a otros más. En los años siguientes, cientos de millares de alcohólicos se unieron a los grupos de Alcohólicos Anónimos.
en gran parte como resultado de la excelente y continua publicidad gratuita dada por las revistas y periódicos de todo el mundo. Tanto los clérigos como los doctores coincidieron en favorecer el nuevo movimiento, dándole el apoyo y respaldo decidido. Esta asombrosa expansión ocasionó muy serios dolores de crecimiento. Se había probado que los alcohólicos podían recuperarse, pero de ninguna manera estaba asegurado que ese gran número de personas, todavía erráticas, pudieran vivir y trabajar juntos con armonía y buenos resultados. Estos son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿A quién le agrada admitir la derrota definitiva? Prácticamente a nadie, por supuesto. Todos nuestros instintos naturales se rebelan ante la idea de que somos impotentes. Es algo verdaderamente espantoso admitir que nosotros, con la copa en la mano, hemos torcido nuestras mentes hacia una obsesión de beber en tal forma tan destructiva que solamente un acto de la providencia podía remover. Ningún fracaso es tan doloroso como este. El alcohol se ha convertido en un salteador rapaz que nos despoja de las facultades de la voluntad para resistir a sus demandas. Cuando aceptamos este simple hecho, nuestra derrota es completa. Pero al ingresar a Alcohólicos Anónimos, cambia muy pronto el punto de vista respecto a esa humillación. Nos damos cuenta de que únicamente admitiéndola seremos capaces de dar los primeros pasos hacia nuestro fortalecimiento y liberación. La aceptación de nuestra impotencia se convierte finalmente en el firme cimiento sobre el cual podemos edificar una vida útil y feliz. Es muy poco el provecho que puede obtener el alcohólico que ingresa a AA si no se da cuenta, desde luego, de su devastadora debilidad y consecuencias. Hasta que no la reconozca humildemente. Su sobriedad, si acaso logra alguna, será muy precaria y no encontrará una felicidad verdadera. Una larga experiencia comprueba, sin lugar a duda, que esta es una de las verdades de Alcohólicos Anónimos. Este es el principio de que no encontraremos firmeza duradera para vivir sobrios hasta que no admitamos la completa derrota. Es uno de los fundamentos sobre los que ha crecido y florecido nuestra asociación. Muchos de nosotros nos rebelamos cuando nos desafiaron a admitir la derrota. Nos acercamos a Alcohólicos Anónimos esperando que se nos enseñara a tener confianza en nosotros. Y nos dijeron que en lo que al alcohol respecta, la confianza en sí mismo no sirve para nada. De hecho, es un verdadero riesgo. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una obsesión mental tan sutilmente intensa que ningún poder humano podría destruirla. Nos dijeron que con la sola voluntad y sin ninguna ayuda era imposible vencer esa compulsión. Profundizando implacablemente sobre el problema, nos indicaron nuestra creciente susceptibilidad al alcohol, la llaman alergia. El alcohol, convertido en tirano, esgrimió una espada de dos filos contra nosotros. Primero, nos hizo víctimas de una urgencia irracional que nos condenó a seguir bebiendo, y segundo, una alergia orgánica que a la postre nos destruiría. Pocos han sido, sin duda, los que en tales asaltos han logrado el triunfo en un combate mano a mano. Es un hecho demostrado por las estadísticas que casi nunca puede un alcohólico salvarse por sus propios recursos. Y esto ha sido cierto, sin duda, desde que el hombre empezó a vivir vino. En los primeros tiempos de Alcohólicos Anónimos, únicamente los casos más desesperados pudieron aceptar esta amarga verdad. Aún, esos desesperados
tenían frecuentemente dificultades para darse cuenta cabal de que estaban desahuciados, pero los pocos que se percataron de esa verdad se agarraron a los principios de AA con el mismo fervor que el náufrago asiduo al salvavidas, y casi invariablemente obtuvieron una mejoría. Tal es el porqué en la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, publicada cuando nuestra asociación era pequeña, tratamos únicamente casos de los cuales se había tocado fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados intentaron seguir nuestro programa, pero sin éxito, porque no podían admitir su total incapacidad para controlar el alcohol. Es muy satisfactorio hacer constar que en los años siguientes la situación ha cambiado. Alcohólicos que todavía conservan su salud, su familia y su posición económica, comienzan a darse cuenta de su incapacidad para controlar la bebida. Al crecer esta tendencia, se sumaron otros más jóvenes, y que no han tenido que pasar por el infierno de estos últimos 10 o 15 años que nosotros hemos atravesado. En virtud de que el primer paso requiere la admisión de la ingobernabilidad de nuestras vidas, ¿cómo pudieron esta clase de personas dar ese paso? Obviamente ha sido necesario levantar el fondo que muchos de nosotros habíamos tocado, para que otros la vieran de cerca. Repasando nuestros historiales de bebedores, podríamos demostrar que años antes de que nos diéramos cuenta, ya habíamos perdido el control, que desde entonces ya no bebíamos por hábito únicamente, y que en realidad era el comienzo de una progresión fatal. A los que lo duden, podremos decirles: quizá usted no es un alcohólico, después de todo. ¿Por qué no hace la prueba de beber controlándose y teniendo en cuenta lo que le hemos dicho acerca del alcoholismo? Esta actitud produce resultados prácticos e inmediatos. Entonces, se ha descubierto que cuando un alcohólico ha sembrado en la mente de otro la verdadera naturaleza de esta enfermedad, esa persona se dirá: puede ser que estos alcohólicos anónimos tengan razón. Después de algunos experimentos de esta clase, algunas veces, años atrás de que se presentaran dificultades extremosas, regresaban convencidos. Había tocado fondo. Ciertamente, como cualquiera de nosotros, se había convertido en nuestro aliado. ¿Por qué tanta insistencia respecto a que cada alcohólico anónimo necesita primero tocar fondo? La respuesta es porque muy pocas personas tratan sinceramente de llevar a la práctica el programa de AA si no tocan su fondo. Porque la práctica de los 11 pasos restantes significa la aceptación de juicios y actitudes que casi ningún alcohólico, y menos si está bebiendo, puede soñar en aceptar. ¿Quién desea ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus errores a otra persona y reparar los daños que ha causado? ¿A quién le interesa saber acerca de un poder superior, de la meditación y de la oración? ¿Quién es capaz de sacrificar su tiempo y sus energías llevando a los que sufren el mensaje de AA? El alcohólico, típico egocéntrico en extremo, no se siente atraído por esas acciones, a menos que para salvar la vida tenga que practicarlas. El látigo del alcoholismo nos ha obligado a ir a Alcohólicos Anónimos. Ahí descubrimos la naturaleza de nuestra situación fatal, y solo entonces se han abierto nuestras mentes a la convicción, porque hemos sentido lo que es la agonía. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para liberarnos de esta despiadada obsesión.